Ezequiel Ataucusiga Moral y Ezequiel Jonas. La obra de Dios es, el Hijo. Estando reunido el maestro Ezequiel junto a los demás hermanos, se puso a llorar como bebé, lloraba y lloraba, le salían las lágrimas en cantidad al maestro, y los hermanos de la casa le decían, no llores. Y el Señor, le decía a ustedes, ¿saben por qué estoy llorando? Porque cuando el anciano de 80 años rejuvenezca a la edad de 30 años, mis propios hermanos me negarán, mis propios hermanos me darán la espalda, serán rebeldes a mí, serán opositores a mí, y más aún me negarán como está en el libro. Jeremías 5. 11, 12, porque ciertamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillos, ni hambre. Porque ciertamente se rebelaron contra mí, y la casa de Israel, dice el Señor Jehová, negaron a Jehová y dijeron él no es, ¿qué va a ser? Es muchacho, que me va a enseñar a mí, dirán yo soy más antiguo que él. Así decía el Señor me van a negar cuando rejuvenezca, por eso dice negaron a Jehová. Es cierto hermanos es muchacho, porque así está escrito, tenía que rejuvenecer o no. Es muchacho pero ¿quién está dentro de él? Y porque lo negamos, Dios mismo Jehová está dentro de él, se ha rejuvenecido. Por eso el Padre decía, trabajen con él. Ayuden a mi hijo, porque en él está Dios. Por eso nuestro Señor Ezequiel Jonas Ataucusi Molina dijo, 42 años sufrió mi padre para levantar este padre con lágrimas en sus ojos y derramando sangre, para que así le paguemos hoy en día. Gota por gota, sangre por sangre pagaran cada uno, en vida pagaran porque se rebelaron contra él. Y la humanidad que escuchó de él y lo despreciaron sabe por qué dijo el Señor. 3 veces humillaron a mi padre, le avergonzaron, le insultaron, él queriendo buscar la solución en este país, 3 veces participó en la política, para solucionar el problema de esta nación, pero más lo negaron, lo insultaron más aún lo despreciaron. Todo esto Dios tiene que tomar venganza por eso el Hijo del Hombre, ha venido a dar el pago. Decía el Señor según San Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo? El Hijo del Hombre vendrá, en la gloria de su Padre, ustedes. ¿Saben cuál es la gloria de su Padre? La gloria es el poder de Dios y ese poder que estaba en el Maestro lo trae el Hijo del Hombre por eso dice, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿ustedes saben quiénes son sus ángeles? Los ángeles son los que han creído en él, aunque indignos pero lo son, decía el Señor aunque inmerecidamente pero ustedes. Son los ángeles así decía nuestro Padre, como nos consideraba el Señor. Y pagará a cada uno conforme a sus obras, por eso en vida la pagarán aquí. Van a pagar decía el Señor. Bien claro decía. El maestro 3 veces participó en la candidatura presidencial y las 3 veces la negaron los grandes ministros, los sabios hombres que gobiernan el Perú, hicieron lo posible para que él nunca ocupara el lugar acá, así decía el Señor, por eso el maestro decía el FREPAP nunca perdió. Yo nunca perdí la batalla. Decía el maestro y lo decía con coraje, en el año 1990 Alan compró mis votos a $1 cada uno, en el año 1995 Fujimori hizo fraude con mis votos, ahora en el 2000 lo mismo va a ser, va a ganar pero cuando gane 3 meses va a durar su gobierno de Fujimori, dicho y hecho es, se descubrió toda la vergüenza de los congresistas y el gobierno de Fujimori duró 3 meses, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Y saben qué más dijo? Y después de eso cuando él salga va a entrar el que está peleando con él, el que ahora está en el gobierno de turno, y si no me equivoco de 3 a 4 años gobernará decía el Señor, mas no durará porque a partir del 2000 la mano de Dios empezará a ejecutar y a partir del 2000 no habrá hombre que pueda gobernar ni en el Perú ni en el extranjero. Para vergüenza serán. Decía el Señor, no habrá quien solucione los problemas porque todo se convertirá en caos, cada día va avanzando y peor va a ser. Para eso entonces decía el maestro. Se va a cumplir la profecía que habló aquel hombre que se llama Nostradamus, aquel hombre profetizaba bien claro diciendo, que en los postreros tiempos habrá grande aflicción y tribulación en medio de las gentes, pero entre esas aflicciones y tribulaciones estará reinando el pez. El maestro dice, ustedes. ¿Saben quién es el pez? El pez está con ustedes. Decía el Señor, él ya está en medio de ustedes. Así decía el maestro, por eso decía el Señor a partir del 2000 acá en medio del pueblo de Israel empezara a reinar un israelita. ¿De quién cree que hablaba el maestro, que a partir del 2000 en medio de pueblo de Israel empezara a reinar un israelita? Ve, por eso el Señor por otro lado decía, hay un joven en medio de ustedes. Está a punto de alcanzar la potencia de Dios.
Así nomás le falta, está a punto de levantar muertos, ya lo conocerán porque Dios mismo lo manifestará en medio de su pueblo. Nuestro señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, él es puesto por Dios para estos tiempos postreros. Aplauso para nuestro Padre y para nuestro Señor Jonás. Hoy en día está en pie el reino de Dios. Cuando sea manifestado en medio de las gentes, todas las gentes correrán a él conforme el Padre dijo. Por eso nuestro Señor nos decía por otro lado, y de todas las cosas que hablaba el Señor decía: la nube blanca vendrá a una distancia de 1000 metros de altura. Para eso entonces el pueblo estará alabando a Dios. Entonces esa nube pasará por medio del pueblo, comenzará a escudriñar los corazones de cada uno, decía el maestro a los hermanos de la casa real. Así les explicaba: esa nube blanca escudriña el corazón de los israelitas. Quiere decir, juzgará a los israelitas sus corazones. En ese momento aquel hermano o aquella hermana que pensó mal de esa nube se convertirá como un tablero para él, y aquellos hermanos y hermanas que no pensaron nada malo de esa nube serán arrebatados para él. Ahora pregunto, dice el Señor, ¿quién es esa nube? Esa nube es alguien, decía el Padre. Esa nube ya está en pie, está escudriñado, está conociendo a su pueblo que hay en nuestro corazón. Por eso nuestro Señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina hace un llamado a todas las gentes, así como los hermanos y hermanas, familias, avísenlos, congréguenlos con la ayuda de Dios, traedlos para que se reconcilien con Dios, porque no saben cuál grande y doloroso será lo que han de ver. Por eso el maestro decía: israelitas tienen que estar preparados porque se vienen cosas fuertes, dolorosas, se van a asustar algunos por no saber, hay que leer la Biblia, decía el Señor, porque cuando se encuentre el castigo, la ira de Dios, muchos van a blasfemar el nombre de Dios. El israelita no puede decir: Señor, ¿por qué mandas el castigo? Eso es blasfemar, no podemos decir eso, más bien que sea la voluntad del Señor. Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Por eso el Señor llama a la reconciliación. ¿Qué pasará con los israelitas cuando suceda estas desgracias? Les sean manifestado lo que el Padre dijo, que pasará, se va a cumplir en el libro de Isaías 65:13, por tanto así dijo Jehová: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. Y he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Amén.